Buenas noches, estamos en contacto directamente con el Líbano. Allí está nuestro amigo y colega Galeb. Galeb, un gran saludo desde la frontera norte argentina a la frontera norte libanesa. Creo que estás en el norte del Líbano. Buenas noches, Alejandro. Sí, estoy cerca de la frontera del norte, no llego al norte, pero sí estoy en el norte, en el distrito del Cura, en el Líbano. Y es un placer para mí reencontrarme con vos a través de este medio. Gracias, muchas gracias. Queríamos consultarte, Galeb, en estos días, y ahora tuvimos la visita de Pompeo, de Estados Unidos, donde Argentina habría firmado un documento declarando a Hezbollah como grupo terrorista. Y yo planteé de que a partir de ese momento se abría la importación para conflictos, ya no solamente de mercadería, sino también de conflictos y guerras que no son nuestras, de los argentinos. ¿Cómo ves vos esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de declarar prácticamente la guerra a Hezbollah? Bueno, en principio no es un documento, es un decreto de necesidad y urgencia. Este gobierno está acostumbrado a gobernar por decreto y obviar el Parlamento. No sé qué tendrá el gobierno argentino en contra de Hezbollah, que es un partido político libanés con 13 miembros en la Cámara de Diputados. Es un partido de gobierno, ¿no es cierto? También tiene 3 ministros en el gobierno, pero me quería referir a la cuestión del Parlamento, porque nombran solo que tiene 13 diputados, pero en la alianza en la que está incluida Hezbollah, el partido del presidente Aoun y otros partidos más, alcanzan la mayoría en el Parlamento. Entonces es una alianza de gobierno que hay, no es solamente Hezbollah. Votado por el pueblo. Intereses. Votado por el pueblo en democracia, ¿no? Ganó las últimas elecciones, fue el que sacó más escaños. La cuestión acá es que no afecta solamente a Hezbollah como partido político, sino a la alianza. Y entre ellos hay partidos cristianos, hay partidos sunitas, partidos drusos, en fin. Es un amplio abanico político, un amplio arco, que bueno, propongan por un Líbano libre, único, independiente, contra el otro bloque que pretende lo que hace Macri en Argentina, someterse a los deseos de Estados Unidos. En pocos años, Hezbollah ha pasado de ser una organización de resistencia clandestina a ser la autoridad indiscutida de Daesh y la pieza fundamental de la política libanesa. Durante la última guerra, en 2006, la aviación israelí arrasó este barrio. Hezbollah no solo resistió a Israel, sino que reconstruyó 1.300 edificios y le devolvió gratuitamente las casas a todos sus habitantes. Vivimos en el barrio de Dahiye, una vida tranquila, con total libertad de expresión. Tenemos libertad total para vestir. Cada cual vive según sus principios en libertad, aunque sea la zona de Hezbollah, que es protagonista. También está presente el Estado y se respetan las leyes. Esto demuestra que Hezbollah ya no es solamente un actor absolutamente relevante para el Líbano, sino para toda la región de Oriente Medio. ¿Qué tiene el Líbano contra Argentina? Mirá cómo te lo pregunto, ¿no? O sea, al revés. ¿Qué tiene el Líbano contra Argentina? No puede tener nada si le entregó a sus hijos. ¿Cómo es eso? Y la gran inmigración libanesa a la Argentina. También agradecer la generosidad de la Argentina de abrir los brazos para recibirlos. Más allá de que hay algún tipo de incidente con respecto a eso, porque la inmigración árabe a la Argentina no era deseada. Allá por los comienzos del siglo XX intentaron sacar una ley para prohibir la inmigración del Medio Oriente. Pero no se pudo detener la inmigración. Y hoy hay más de 1,5 millones de libaneses y descendientes de libaneses viviendo en Argentina.
del cual yo soy uno de esas derivaciones. Claro, sí, sí. Ahora, ¿y por qué o a qué lleva a Mauricio Macri a declarar como grupo terrorista a un partido político del Líbano? ¿Y qué nos compete a nosotros si no tenemos ningún tipo de conflicto con el Líbano? Bien, aquí entra una disquisición que hacen de manera falsa, de que consideran terroristas simplemente al brazo armado, a la resistencia, a esa que luchó contra el invasor israelí y lo expulsó del Líbano, a esa que luchó contra las organizaciones terroristas en Siria para que no penetren en el Líbano. Imaginemos el cuadro, entonces, de un partido político con un brazo armado que lo que defiende es su país y su soberanía. Como fue el peronismo con la resistencia peronista. Exactamente. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de un movimiento popular que tiene más de 1,5 millones de adeptos, que muchos de sus miembros mártires tienen impresos sus nombres en las calles de Beirut. Eso no puede ser un grupo terrorista. Es simplemente los deberes que debe hacer Mauricio Macri para que le siga ingresando dinero del Fondo Monetario Internacional y tratar de salvaguardar un poco la economía argentina, que es desastrosa, que está dejando pobres por todos lados, que está dejando hambre, que está dejando muertos por el frío. Esto es el sostenimiento de un proyecto económico inviable, totalmente claudicado, y constituye, vamos a decir, este deber como tarea del colegio que Macri hace con la esperanza de lograr algún votito más en las elecciones que vienen. Esto es recién acabo de escribir una nota, ya la voy a subir, permutar conflicto por votos. Conflicto por votos. A ver, ¿qué votos o qué electorado en la Argentina podría sumar Mauricio Macri ganándose un conflicto con una fuerza política o un brazo armado de esa fuerza política en el Líbano? En realidad no es que vaya a ganar algún voto más, sino conservar los que ha tenido, que muchos se le han ido por toda esta política económica. Sí. Tenemos que considerar que en nuestro país hay muchas partes del pueblo argentino que le gusta ir a Miami, sí, que le gusta ir a Nueva York, muchos miembros sionistas, muchos desencantados con la cuestión económica, pero con esta posición política, ellos que idolatran a Estados Unidos van a volver a votarlo. Claro, pensando que todo aquel enemigo de Estados Unidos es mi enemigo. Así sería la lógica. Exactamente, o esa acción. Así sería la lógica. Bien, o sea, las relaciones carnales van mucho más allá, porque hasta el enemigo de Estados Unidos se convierte automáticamente en mi enemigo, aunque el Líbano importe productos argentinos y la Argentina pueda venderle al Líbano. Y por ejemplo, uno de esos productos es la yerba. Es la yerba. De Siria, en el Medio Oriente, quien más importa es el Líbano. En la ciudad libanesa de Baruch, Gadas se prepara su infusión diaria. Y es que a miles de kilómetros de distancia de Sudamérica, la yerba mate se ha convertido aquí en una tradición local. Tomamos mate todo el día. En cuanto nos despertamos, bebemos una tetera o 1,5 de mate. Lo tomamos amargo. Sama es un jeque druso. Para él, la calabaza, la yerba mate y la bombilla de plata son tan tradicionales como su vestimenta. La infusión es especialmente popular entre los practicantes de la fe drusa. En la comunidad señalan que la trajeron emigrantes libaneses que regresaron de Argentina hace más de un siglo. Al igual que en Uruguay, Paraguay y Argentina y el sur de Brasil, aquí también forma parte de un rito social. Por lo general, si sé que mis amigos se encuentran por la zona, los llamo para decirles que estoy preparando un mate. Ellos vienen y lo bebemos juntos. En este bucólico entorno montañoso de Oriente Medio, la yerba mate sudamericana se ha hecho su lugar.
los libaneses en el Líbano tomando mate. Y veías un paquete de yerba de una empresa argentina que exporta la yerba allá. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a enfrentarnos, vamos a tener conflicto con el Líbano? ¿Qué nos ha hecho el Líbano? Pero ¿sabes qué? Por chuparle las medias a Trump, por chuparle las medias a los ingleses, a los israelíes, Macri importa este conflicto. Nos pone de enemigo del Líbano, del partido gobernante en el Líbano que se llama Hezbollah. Mira, vos que sos de esta zona, en estos días se cumplieron 192 años del nacimiento del mariscal Francisco Solano López, del Paraguay. La historia, contada por Mitre, el diario La Nación y todo el mitrismo hasta el día de hoy, te habla del sangriento tirano de Solano López. ¿Sabes por qué? Porque fue Solano López quien industrializó el Paraguay, convirtiéndolo al Paraguay en una potencia mundial. Cuando Alemania no existía, Paraguay era potencia mundial. Paraguay, cuando Argentina no tenía ni 1 centímetro de vías, Paraguay construía ferrocarriles. Paraguay construía telégrafos, Paraguay tenía una infraestructura que no tenía nadie en Sudamérica. Y teníamos un gobierno, el de Mitre, cipayo, oligárquico, vendepatria, que se juntó con sus socios los ingleses, que era el imperio fuerte en ese momento, y los ingleses, que después trajeron el ferrocarril acá, nos ordenaron, nos dieron orden de que los gobiernos cipayos de Brasil, Uruguay y Argentina se unan para destruir el Paraguay. Y lo destruimos. Matamos el 90% de los hombres del Paraguay. Nosotros los matamos, los asesinamos, destruimos y matamos al Paraguay. Cuando Solano López, en Cerro Porá, es acorralado por los brasileros le dicen, te perdonamos la vida, te mandamos al exilio. Y él dijo, minga, aquí nadie se rinde. Y lo acribillaron a balazo. Muero por mi patria, muero con mi patria, dijo Solano López. Y murió con la patria. Destruyeron el Paraguay, destruimos el Paraguay. Y yo pido perdón como argentino por la destrucción y la masacre que se hizo en el Paraguay. Vos sabés que hoy, siglo XXI, ¿qué tiene que ver Solano López con Hezbollah? Te explico. Hoy, el imperio inglés, junto con el israelí y el norteamericano, nos vuelven a ordenar, y en esa tierra donde se dieron los combates, allá arriba en Misiones, límite entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde se dieron los combates, donde hicimos pelota al Paraguay, ahí mismo, la semana pasada, los norteamericanos con 15 ejércitos más estuvieron haciendo movilizaciones, preparándonos para hacer algo parecido en Venezuela. La idea es que se destruya Venezuela como se destruyó al Paraguay. Ahora, estamos en contacto con el Líbano, estamos hablando con un analista internacional que está en el norte del Líbano, hablando del informe Krivitsky, demostrando que en el interior del país también podemos hacer periodismo internacional. Ya lo hemos hecho varias veces en este programa. ¿Qué tiene que ver esta triple frontera donde estamos nosotros, Paraguay, Argentina, Brasil, con Hezbollah? De esto hablamos con este analista internacional, porque Macri acaba de decir, de decretar a Hezbollah, ese partido político que gobierna el Líbano, como organización terrorista. Y a todos los que hablemos o estemos en contacto con ellos seríamos terroristas, según la lógica Macri. Y habla de que en la triple frontera está instalada Hezbollah como organización terrorista. ¿Es así? Bueno, todo esto le preguntamos a alguien que está en el Líbano y que nos cuenta algo diferente a lo que te cuenta Clarín y los medios anglosajones a lo que estamos sometidos. Escuchadlo.
se habla y se relaciona Hezbollah con Triple Frontera. Hezbollah, siempre hablando de Hezbollah como organización terrorista, ¿no? Como un partido político democrático del Líbano elegido por el pueblo y gobernante en una coalición de mayoría, sino como un grupo terrorista. Y como la gente no sabe o no tiene forma de informarse porque los medios hegemónicos lo ocultan, pero han relacionado perfectamente Hezbollah con Triple Frontera. Y esta semana pasada tuvimos 15 ejércitos de diferentes países comandados por el Comando Sur aquí en nuestra Triple Frontera. O casualidad que firmamos también esto que hemos firmado declarando a Hezbollah como agrupación terrorista. ¿Por qué Triple Frontera y Hezbollah van de la mano? En realidad no van de la mano, pero ahí hay una gran inmigración libanesa que vive en Foz de Iguazú y trabaja en Ciudad del Este. Sí. Como también hay una gran colectividad china que también vive en Ciudad del Este y en Foz de Iguazú. Sí. Podríamos decir que es un gran foco económico, sí, al cual siempre tuvieron apetencias los que quedaron afuera, sí, y que realmente quieren manejar ese foco económico que factura cerca de 100.000 millones de dólares anuales. La selva misionera, el Paraná, las cataratas del Iguazú, desde el aire, un paraíso. Pero cuando uno acerca más la vista, aparece la Triple Frontera, la unión de Argentina, Brasil y Paraguay, y su incesante intercambio comercial, por entre medio de los aparatos electrónicos, perfumes o celulares, pasan elementos mucho más peligrosos. Narcotráfico, contrabando, pasaportes falsificados y algo más sutil, ideología. Con ella, la expansión de la revolución de los ayatolá de Irán y su protegido, el partido político militar libanés Hezbollah. Más allá de que digan que es el paraíso de la falsificación, de lo trucho y qué sé yo, no es cierto. Debe haber cosas falsificadas, no digo que no. Lo hubo en la Salada, en Buenos Aires, no va a haber ahí. No vale. Sí, seguro. Pero también hay, no hay, sino que la mayoría es mercadería legítima y Ciudad del Este oficia como puerto libre de impuestos. Entonces, no es que quieran suplantar a los que están para seguir con el mismo comercio lícito y todo ese tipo de cosas, sino como una base de distribución de droga y de lavado de dinero. Eso es lo que pretenden. Para eso necesitan desalojar a los libaneses de la Triple Frontera y aparte meterle el miedo. Ahora, esta consecuencia no va a ser solo para los libaneses que están en la Triple Frontera, sino para los libaneses y sus descendientes que estén en la Argentina también, porque particularmente apuntan a lo que son musulmanes chiitas, en especial que tienen con Hezbollah la misma afinidad religiosa. Bien, ahora, entrando, y vos me das pie para entrar en el tema de ver qué efectos puede llegar a tener esto que se acaba de firmar para adentro, para la inmensa colectividad como nosotros la conocemos así criollamente sirio-libanesa, ¿sí? Exacto. Porque sí. En la Argentina se la conoce como sirio-libanesa. Es cierto. ¿Qué efecto puede tener? Porque parece como que han armado un listado que todo aquel que hable con Galeb, que es descendiente del libanés, como lo estoy haciendo yo, pasamos directamente a la lista de amigos de terroristas, porque Galeb está en el Líbano en este momento, es descendiente de libaneses, a pesar que tome mate y sea un gaucho libanés nacido en la Argentina. Pero esto puede venir a acarrear una especie de persecución, una islamofobia hacia toda la colectividad. Ya está abierta la puerta de eso.
Claro. Recordemos a los dos jóvenes musulmanes, Axel y Gamal. Los Salomón. Son mis sobrinos. ¿Sobrinos? Sí, son mis sobrinos. Se sumaron ayer 2 detenciones de personas presuntamente vinculadas al Hezbollah, el Partido de Dios del Líbano, un partido que tiene un brazo político y un brazo armado, y los detalles los conoce muy bien Inés Capdevila. ¿Cómo estás, Inés? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, esto es a partir de informes de inteligencia de la comunidad judía de la DAIA, que proveyó de estos datos de las supuestas vinculaciones de estos dos hermanos de Flores con Hezbollah. Recordemos a los dos jóvenes musulmanes, Axel y Gamal. Los Salomón. Son mis sobrinos. ¿Sobrinos? Sí, son mis sobrinos. Claro, mi mamá es de apellido Salomón, es la hermana del bisabuelo. Bien, que fue todo un circo montado y que los chicos lo pagaron mal. La acusación a Yusuf Jalil, también, otro primo mío muy cercano, también, su abuela también es hermana de mi mamá. Entonces esto no es casualidad, lo que va a ocasionar esto es una profundización de la persecución religiosa a una minoría de estas características, pero que somos profundamente argentinos. Claro, es decir, nosotros somos descendientes de libaneses, venimos al Líbano a ver la familia, venimos a descansar, pero no nos enrolamos en el ejército libanés, ni en el Hezbollah, ni nada. Es distinto a otros ciudadanos argentinos de otra confesión que van a Israel y se enrolan en el ejército israelí para matar palestinos. Yo respeto a los judíos que tienen como norte religioso a Jerusalén y la espera del Mashiach y el regreso a Sion. Pero es una cuestión religiosa que precisamente el sionismo no tiene, porque el sionismo es ateo. Ahora, ¿por qué está bien que un judío tenga simpatía con Israel, viaje a Israel, visite a su familia en Israel, vuelva y está todo bien? Y sin embargo, Galeb tiene su simpatía por su tierra natal de sus ancestros en el Líbano, va a visitar a su familia en el Líbano, vuelve a la Argentina y es considerado terrorista. Espero que eso no pase. Espero yo también, porque si no voy con vos. Espero que eso no pase, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Sí, pero está visto con doble vara. O sea, hay una vara para medir. Bien, está todo bien. Viajar a Miami está bárbaro. ¿Sí? Viajar a Jerusalén, no hay problema, pero viajas al Líbano y ya sos sospechoso. Lo hacen porque pueden, primero, Alejandro. Porque pueden. Porque no les importa la ley, porque no les importa la democracia, porque pasan por encima todas las instancias democráticas y hacen lo que hacen porque pueden, porque están en el poder. Eso en primer lugar. Segundo, no podemos ignorar la gran penetración israelí a través de ciudadanos de otra nacionalidad, en este caso argentinos, que trabajan para el Estado de Israel. Y algunos son diputados, otros son funcionarios de gobierno, otros son comerciantes, otros son empresarios, ministros. Entonces, esa es la razón, lo hacen porque pueden. Y nos persiguen porque pueden, porque acá hay un concepto fundamental que hay que remarcar, que es el respeto por la Constitución Nacional. Y este gobierno es especialista en violar la Constitución Nacional, en pasarla por encima, en hacer de la ley un mamarracho, de tener la complicidad con parte del Poder Judicial que está adscrito a este Poder Ejecutivo, que es el que realmente maneja la justicia y ejerce la justicia, entre comillas, en la Argentina. Lo hemos visto con los innumerables presos políticos, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, a todo aquel que no comulgue con su idea oligarca y neoliberal. En el Líbano, ¿sí? ¿Nos registran a los argentinos? O sea, ¿existimos en el común de la gente? ¿Se habla de la Argentina? Así como hoy, todos los diarios de hoy domingo, todos los diarios del domingo están hablando, los grandes medios, sobre
esto que ha firmado Mauricio Macri con respecto al Hezbollah, ¿no? La gente sabe acá ahora que existe Hezbollah. En el Líbano, ¿se sabe que existe Cambiemos? No saben que existe Cambiemos, pero sí consideran a la Argentina, la tienen presente, porque en casi todos los pueblos tienen un pariente que se fue a la Argentina. Saben lo que es la Argentina, toman mate, lo tienen ya incorporado a la cultura. Conocen a la Argentina por el fútbol, por Messi, por Maradona. Lo que no saben es el daño que la Argentina les está haciendo. Porque nunca han tenido por parte de Argentina ningún ataque, ni nada por el estilo, ya sea diplomático, político o económico. Bueno, al contrario, con respecto a los ataques, acá se dice, y por eso hay una pista de las tantas que hay con el caso AMIA, de que Hezbollah sería quien habría participado en la voladura de la AMIA. Eso es lo que dicen los servicios de inteligencia del Mossad y CIA. No hay pruebas que confirmen esas líneas investigativas que el propio Canico Bacorral, como juez de la causa AMIA, le pidió al extinto fiscal Nima: transforme los indicios y los informes de inteligencia en pruebas jurídicas para que yo pueda actuar. Nunca se pudo hacer. ¿Por qué nunca se pudo hacer? Porque eso es falso, de toda falsedad. Entonces, lamentablemente, Nisman fue un engranaje más del encubrimiento y de la funcionalidad a los deseos de Estados Unidos e Israel, que, a ver, esto no termina con Hezbollah, en realidad va a seguir con Irán, y de esa manera van a obtener la legitimidad para designar a Irán como patrocinador del terrorismo y habilitar una vía bélica, y no nos puede extrañar porque se han intensificado los ataques de Estados Unidos a Irán. Crecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El estrecho de Hormuz, en la costa iraní, ha sido escenario de una nueva disputa entre ambos países. El ejército estadounidense afirma haber derribado un dron iraní que se encontraba a menos de 1000 metros de un barco suyo y estacionará 500 tropas más en Arabia Saudí, aunque Irán niega tener conocimiento de que el dron fuese ejecutado. Estas escaramuzas, en particular el dron, no son más que una forma de tantear a Estados Unidos. Y creo que es de locos ponernos a prueba, ya que Estados Unidos ganará sin duda alguna cualquier conflicto, aunque no queremos llegar a eso. Verbales, con sanciones económicas, incluso con algún tipo de intimidación de algún crucero o algo en las aguas territoriales del Golfo Pérsico, lo que indica que la Argentina está siendo totalmente funcional al deseo de Estados Unidos e Israel, que es iniciar una guerra con Irán. Vamos a decirlo así de claro y así de simple, porque Irán es el último eslabón que les queda pendiente para quedarse con todos los recursos de hidrocarburos y de gas, y aparte no tener ningún opositor en la región y tener el camino libre y directo hacia China y hacia Rusia. Así es. Habíamos hablado de la triple frontera y nos olvidamos de un detalle importante. Sí. Está sentada sobre la acuífero Guaraní. Claro. Es el petróleo blanco. Así es, así es. Parece muy loco, ¿no? Pero no se razona de que Argentina es un país soberano. Y vemos con naturalidad, porque he sido duramente atacado esta semana por mostrar lo que los Estados Unidos estaban haciendo en la triple frontera, y es natural, parece, que Estados Unidos venga, instale una base en la triple frontera sobre el acuífero Guaraní, y parece natural. Si viniese Irán a hacer las mismas movilizaciones de ejércitos que están haciendo con nuestro ejército, sería algo terrorífico, ¿no? Pero estamos hablando de un país soberano como es Irán, que nunca salió a hacer guerras por el mundo, en cambio Estados Unidos sí. Si hay terrorismo internacional es el que lleva adelante Estados Unidos. Pero para el común... Hay terrorismo uniforme también. Claro, pero nos han generado un sentido común de que
hacer esto con los ingleses que ocupan nuestra Malvina, con el Comando Sur, está todo bien. Está bárbaro y es cheto y es cool. Pero si lo llegamos a hacer... ¿Eh? Es un tema cultural. Ahí está el problema. Claro. Nos han ganado la batalla cultural. Nos han colonizado. Exactamente. Y el ejemplo más cabal de todo esto, sí, de lo que es la colonización cultural, lo podemos encontrar en Japón, víctima de 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, sin ninguna piedad. Y hoy Japón es un brazo más de los Estados Unidos. Así es, increíble. E incluso actúa en su nombre, como visitó Irán hace poco tiempo, y el primer ministro de Japón le llevó una carta al líder de la revolución islámica, Sayyid Ali Khamenei, por parte de Trump, porque quería iniciar diálogo sincero. No hay diálogo sincero con Estados Unidos, no se puede confiar en Estados Unidos. Pero, por último, para cambiarte una figurita por otra, para que sea más evidente y más gráfico todavía. No digamos Irán, que haga ejercicios militares en la Argentina, digamos Rusia. Claro, sí. ¿Cuál sería la reacción de los argentinos? Nos invaden los comunistas. Así es, así es. Y si de hecho cuando uno dice no queremos bases yanquis en nuestro país, te dicen, y ustedes, porque si vos ya planteas eso, sos kirchnerista, ustedes los kirchneristas pusieron una base china. Claro, en realidad... Te contestan con la... No, bueno, pero no piensa la gente. Tendríamos que volver a esa gran frase, ¿no?, que tienen los peronistas. Yo no soy peronista. Sí, sí. Pero que es verdad. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Peronistas, claro. Como para sintetizar un poco cuál es la identidad de la Argentina, una tercera posición que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha, sino con una organización del campo popular y cuidar nuestra nación para que sea soberana, libre, independiente. La Argentina podría estar a la altura de los Estados Unidos y no debajo, pero no lo es porque no queremos. Así es. Con eso, genial. Terminamos, Galeb. Muchísimas gracias por atendernos en Informe Krivitsky, a la TV pública de Formosa, desde el Líbano. Muchas gracias. Un abrazo grande, Alejandro, y a todos los compatriotas para que se den cuenta de lo que nos están haciendo, porque no se lo están haciendo solamente a extranjeros o a descendientes de extranjeros, sino se lo están haciendo a todos los argentinos. Así es. Muchas gracias nuevamente. Salam aleikum. Un abrazo grande. Wa alaikum salam. Salam aleikum, le dije, que quiere decir que la paz esté contigo, en árabe. En este programa de hoy pasamos desde el comienzo del tema de la venta de la chipa en la calle, el plan Procrear, al conflicto internacional que nos puede generar Hezbollah. En estos momentos, Bolsonaro, que es igual que Macri, tiene retenido 2 buques iraníes, como si Irán fuese enemigo de Brasil o de Argentina. Todo por chuparle las medias a Trump. Estos gobiernos nos están arrastrando igual, y vuelvo a lo que te dije al principio, igual que pasó con Solano López. Están arrastrando a los gobiernos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, a hacer guerras que no son nuestras. Nosotros no tendremos que haber, en aquella época de Solano López, haber destruido el Paraguay. Lo hicimos porque los ingleses nos ordenaron hacerlo. Hoy nos están ordenando y nos están preparando para ir a una guerra con Irán, para poner y declarar terroristas a los libaneses. ¿Qué tenemos que ver? Abrieron la importación de conflictos. Estamos trayendo el conflicto de Medio Oriente acá. Si nos faltaban problemas, traemos más problemas ahora. Señoras y señores, espero que haya servido este programa de hoy para abrir, despertar conciencia, pensar un poquito más allá de la realidad del día a día, que es muy dura. Pero esto que acabamos de ver también es parte de un todo. Todo tiene que ver con todo y todo es parte de un modelo. Que Dios nos ilumine y bendiga a nuestra patria. Hasta el próximo jueves.